Olvídate de lo que creíste saber sobre la fortaleza inquebrantable de Angélica María. Porque en un instante, la diva de 80 años, acostumbrada a los escenarios y a las tempestades de la vida, sintió cómo algo se rompía dentro de ella con un estruendo que nadie pudo contener. La sangre le hirvió de una forma que no experimentaba desde hacía décadas, encendiendo una furia ancestral que nadie se atrevería a desafiar. La noticia llegó como un golpe traicionero. Otto Padrón, el hombre que compartió tantos años con su hija, Angélica Vale, planeaba arrebatarle a sus hijos. Este no era un simple divorcio, no era una separación más. Era una declaración de guerra donde los más vulnerables, los niños, se convertían en trofeos. Angélica María no entendía cómo un hombre que compartió tantos años con su hija, ahora tenía el descaro de intentar llevarse a sus nietos como si fueran un mero trofeo sin valor alguno. No comprendía el valor de una madre ni la fragilidad emocional de dos niños que ya estaban sufriendo suficiente por la separación de sus padres. Ese instante desencadenó en ella una mezcla brutal de indignación, miedo y una fuerza protectora que despertó con una intensidad feroz. Se aferró a la mesa, respiró profundo, pero su corazón latía como si quisiera escapar del pecho, marcando el inicio de una batalla que nadie anticipó. Una verdad dolorosa comenzaba a revelarse. Antes de adentrarnos en la tormenta que nadie esperaba, si te interesan estas historias que revelan la verdad detrás del telón, te invito a suscribirte a Secretos de la Fama para no perderte ninguna de nuestras revelaciones exclusivas. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas ciegamente? ¿Cómo reaccionaste ante una verdad inesperada? Tu opinión importa y queremos leerte. Angélica María no podía aceptar que un divorcio, por más complejo que fuera, se convirtiera en un campo de batalla donde los niños fueran utilizados como armas. La sola idea la indignaba, la enfurecía, la lastimaba hasta el alma misma. Esa rabia, nacida del amor más puro, la impulsó a hablar, a defender, a alzar la voz que había mantenido en silencio durante años para proteger la privacidad de su hija. Una verdad que nadie podía ya callar. Era el momento de revelar lo que muchos sospechaban. Recordaba cada momento en que vio a Angélica Vale esforzarse por mantener su hogar unido, contra viento y marea, contra verdades que quizás ella no veía del todo, o no quería aceptar. Recordaba las noches de dudas, los silencios prolongados que se extendían como sombras, las discusiones evitadas una y otra vez por el bien de sus amados nietos. Nadie más que una madre podía ver el brillo cansado en los ojos de su hija. Esa señal inequívoca de que algo dentro de ella estaba debilitándose con el tiempo. El misterio de su sufrimiento era palpable. Ahora, al descubrir que Otto no solo había decidido terminar el matrimonio, sino además buscar la custodia de los niños, sentía que todo ese sacrificio de Angélica Vale era tratado como si nunca hubiera existido, como si su entrega no tuviera ningún valor. La indignación crecía en ella como un fuego sin control, un incendio que amenazaba con consumir años de discreción y paciencia. Nadie podía apagar esa llama una vez encendida, y una revelación mayor se cernía en el horizonte. Angélica María no podía quedarse de brazos cruzados mientras un hombre que ya venía cargando con una historia de separación intentaba repetir el mismo patrón. Se preguntaba, con amargura, cómo era posible que Otto, después de haber fallado una vez como esposo, tuviera la osadía de repetir la misma historia. ¿Cómo era capaz de romper un hogar y, encima, pretender llevarse a los niños que eran el centro del universo de Angélica Vale? Era una verdad difícil de asimilar. La actriz respiraba hondo, pero cada nuevo pensamiento la atormentaba más. La decepción se mezclaba con un sentimiento ancestral de protección. Para ella, su hija no era solo una famosa. Era su mayor orgullo, su mayor batalla, su mayor triunfo personal. No podía permitir que nadie mancillara su esfuerzo, su entrega, su amor de madre. La sola idea de que Otto intentara arrancarle a sus nietos se convirtió en un golpe que le retumbaba en el alma, una herida profunda que gritaba una verdad innegable. La frustración se apoderó de ella al recordar los años en los que había intentado tender puentes con Otto. Nunca se metió de lleno en su matrimonio, pero siempre observó, siempre analizó, siempre intuyó que había algo que no terminaba de encajar, un misterio no resuelto. Y
Y ahora, todo parecía tener sentido. El repentino distanciamiento, las decisiones frías, la falta de comunicación y finalmente la revelación de una verdad personal que él había ocultado durante años. Una verdad que modificó para siempre el equilibrio emocional de la familia. Pero lo que realmente quebraba a fin Angélica María no era solo la separación. Lo que realmente la destruía era la indiferencia con la que él parecía tratar el sufrimiento de su hija, la forma en que tomaba decisiones sin medir las consecuencias. La insensibilidad de querer llevarse a los niños como si fueran piezas movibles dentro de un ajedrez adulto. Esa frialdad la indignaba más que cualquier palabra que pudiera pronunciar, revelando un secreto oscuro de su personalidad. La actriz caminaba por su casa con pasos pesados, intentando digerir cada fragmento de la situación. Su mente se llenaba de recuerdos de sus nietos, sus risas inocentes, sus abrazos cálidos, su pureza intacta. No podía permitir que vivieran una batalla legal que les robara la paz, que les arrebatara la inocencia. La sola imagen de Otto intentando llevárselos despertaba en ella una furia profunda, una furia que no necesitaba insultos para expresarse. Era la verdad de su dolor manifestándose. Mientras tanto, las redes sociales comenzaban a llenarse de rumores. La gente opinaba sin conocer la verdad, atacaba sin entender, especulaba sin pensar en las vidas reales que estaban en juego. Angélica María sentía la obligación moral de convertirse en la voz que defendieran a su hija, la voz que explicara la verdad, la voz que no permitiría que la historia fuera contada al revés. El silencio, ese que durante tantos años usó como escudo, ahora se convertía en su enemigo más implacable. La presión mediática aumentaba, las versiones distorsionadas circulaban como un torrente imparable. La actriz comprendió que el momento de hablarse acercaba. Pero antes de hacerlo, debía enfrentar su propio tormento interno. La mezcla de furia, decepción y dolor que cargaba sobre sus hombros era demasiado pesada para ocultarla por más tiempo, una verdad que ya no cabía en su corazón. Esa noche no durmió, el sueño le era esquivo. Se sentó en el borde de su cama, recordando la infancia de Angélica Vale, sus días de audiciones, sus primeros éxitos, su carácter dulce pero fuerte. Pensó también en sus nietos, en cómo habían llenado su vida de una alegría que creía perdida para siempre. Y sintió una responsabilidad inquebrantable, una promesa silenciosa de protegerlos con todo lo que estuviera a su alcance, sin importar el costo que esta revelación trajera. Era su más grande verdad. La indignación ya no era solo indignación, era una promesa interna, una promesa nacida del amor más profundo que existe. Un amor que ni la fama, ni los escándalos, ni las decisiones ajenas podían quebrantar. Una promesa que, muy pronto, se convertiría en palabras contundentes que sacudirían la opinión pública, revelando una verdad que nadie se atrevió a decir hasta ahora, un secreto que finalmente vería la luz. La madre y la abuela se preparaban para la batalla final. La mañana siguiente amaneció con un aire denso en la casa de Angélica María. No había dormido, no había podido, porque cada vez que cerraba los ojos, la imagen de sus nietos alejándose de su hija le atravesaba como una daga fría, una herida abierta que no terminaba de cerrar. Esa herida la obligaba a levantarse con un peso en el pecho que no desaparecía, un misterio de dolor que se aferraba a su alma. La actriz sabía que hoy nada sería igual. Sabía que hoy debía enfrentar la realidad con una fuerza que quizá ya pensó que había perdido para siempre, pero que renacía, alimentada por su amor de madre y de abuela. Era una verdad irrefutable, un mandato interior que la impulsaba a la acción, a desenmascarar un secreto que había permanecido oculto por demasiado tiempo. La hora de la revelación se acercaba. Mientras se preparaba un café, sus manos temblaban ligeramente. La rabia de la noche anterior seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una claridad dolorosa que penetraba hasta lo más profundo de su ser. Había callado demasiado tiempo. Había sido prudente, cautelosa, silenciosa, incluso cuando veía señales que no quería aceptar, verdades incómodas que se negaba a confrontar. Siempre creyó que el matrimonio de su hija podría sostenerse contra toda adversidad. Siempre confió en que Otto actuaría con responsabilidad, con la madurez que se esperaba de un padre. Siempre apostó a que los niños crecerían en un hogar estable, con la seguridad que ella nunca dudó en darles. Pero ahora,
Mirando hacia atrás, comprendía que había ignorado muchos detalles que estaban frente a ella desde hacía años, revelando un misterio personal que había preferido pasar por alto. Recordaba momentos específicos en los que notó la distancia emocional de Otto, la falta de presencia en el día a día familiar, la manera en que evitaba ciertas conversaciones, como si existiera una verdad incómoda que nadie debía tocar. Recordaba cómo, sin quererlo, Angélica Vale comenzaba a desgastarse intentando equilibrar una relación que él hacía cada vez más difícil, como si un secreto se interpusiera entre ellos. Cada pequeño detalle, cada gesto esquivo, cada silencio prolongado, ahora, cobraba sentido en su mente, como piezas de un rompecabezas que terminó revelándose demasiado tarde. Era una concatenación de verdades que se hilaban, formando un cuadro completo de una desilusión. Había un misterio detrás de la aparente normalidad, un secreto que, ahora, se manifestaba en toda su crudeza y que nadie había querido ver. Pensaba también en la antigua esposa de Otto, una mujer que siempre mantuvo discreción. De ella había escuchado rumores lejanos sobre dificultades similares, sobre distancias que nunca terminaron de explicarse por completo, sobre una historia rota que tal vez predecía lo que estaba ocurriendo ahora con su hija. Angélica María nunca quiso juzgar, nunca quiso meterse en conflictos ajenos, pero el patrón era evidente y la rabia se convertía en convicción. La verdad siempre sale a la luz, aunque nadie quiera creerla. Mientras bebía el café con pequeños sorbos para calmarse, escuchó el sonido de una notificación en su teléfono. Era un mensaje de su hija. Angélica Vale también había pasado una mala noche, invadida por la misma incertidumbre y dolor. Contestó con voz cansada, casi rota, diciendo que había recibido documentos, llamadas, correos, movimientos legales que indicaban que la pelea por la custodia estaba avanzando, quizá más rápido de lo que imaginaban. Una verdad se hacía evidente: la confrontación era inevitable. La actriz sintió que el corazón se le contraía dolorosamente. No podía permitir que su hija enfrentara este proceso sola, no después de todo lo que había sacrificado por su familia. La conversación terminó con un silencio largo entre las dos, un silencio que decía todo lo que las palabras no alcanzaban, un misterio de sufrimiento compartido que las unía en este difícil momento. Angélica María colgó el teléfono con un temblor en el alma. No era solo indignación, era el miedo profundo de ver a su familia desmoronarse, arrastrada por un conflicto que nadie merecía. Ese miedo la obligó a actuar, a tomar las riendas de una situación que amenazaba con devorarlas. La verdad debía ser su arma más poderosa. Se sentó frente a su escritorio, abrió una libreta donde desde hacía años escribía pensamientos dispersos y comenzó a anotar ideas, recuerdos, detalles que nunca había contado, verdades guardadas con celo. Empezó a construir la historia que había callado, una verdad que ahora debería decir en voz alta para que el mundo entendiera lo que realmente ocurría detrás de los titulares y las especulaciones vacías, un secreto que finalmente sería revelado. En sus notas recordó el principio del matrimonio. Recordó cómo su hija se enamoró con una ilusión desbordante, cómo Otto parecía atento y dedicado en los primeros años, cómo todo parecía indicar que sería una relación fuerte y duradera. Pero también recordó las primeras discusiones, las tensiones silenciosas que se acumulaban, la forma en que él comenzaba a aislarse emocionalmente, como si tuviera una vida paralela que nadie lograba entender del todo. Un misterio insondable. Recordó cuando Angélica Vale llegó un día a su casa, sin maquillaje, con los ojos rojos e hinchados, diciendo que necesitaba hablar, que algo se estaba rompiendo dentro de ella. Fue la primera vez que la actriz notó que algo había cambiado, que la sonrisa de su hija ya no era la misma de antes. Recordó haberle preguntado si había otra persona, si algo más pasaba en el matrimonio, buscando la verdad detrás del dolor. Pero Angélica siempre quiso proteger la imagen de su esposo, incluso frente a su propia madre. Siempre justificando, siempre minimizando, siempre intentando rescatar lo que se estaba desmoronando, un secreto a voces que prefería ignorar. Angélica María escribió todo eso con una mezcla de tristeza y fuerza. No quería destruir a nadie, pero tampoco permitiría que se impusieran mentiras, versiones manipuladas o discursos que minimizaban el dolor real de su hija. Esta vez, la voz de la suegra, la voz de la madre, la voz de la abuela, se alzaría más fuerte que nunca, clamando por la verdad que nadie se había atrevido a decir.
Mientras escribía, sentía que la rabia volvía a hervir cuando pensaba en los niños, en su inocencia, en su fragilidad. Sentía que Otto había perdido la sensibilidad necesaria para comprender el impacto que sus decisiones tendrían en ellos, el misterio de su frialdad. Y eso la lastimaba profundamente. Los recordaba corriendo por el jardín, abrazándola después de cada función, sentándose en su regazo para escuchar historias que ella contaba con la misma ternura con la que alguna vez se las contaron a ella. Eran su tesoro, y ahora ese tesoro estaba en riesgo de convertirse en una herramienta en una pelea adulta que nunca debió llegar tan lejos. Una verdad que ahora ponía en riesgo la felicidad de los más pequeños. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de una amiga cercana, alguien de confianza que le advertía que la prensa ya había comenzado a emitir rumores sobre la custodia. Angélica María sintió un vértigo extraño, como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo su familia estaba en crisis, ahora también el ojo público intentaba entrar en esa intimidad dolorosa, revelando el alcance del misterio. Y eso la impulsó aún más a prepararse, a organizar su verdad, a decidir cómo y cuándo hablar para que nadie pudiera tergiversar la historia. Comenzó a imaginar la entrevista, las luces brillantes, el micrófono apuntando hacia ella, las preguntas incisivas. Y, sobre todo, la responsabilidad moral de decir la verdad con firmeza, sin caer en insultos ni explosiones que pudieran perjudicar a su hija o a sus nietos. Sabía que debía ser cuidadosa, pero también valiente. Sabía que debía usar palabras duras pero justificadas. Sabía que debía hablar con el corazón roto, pero con la dignidad intacta, revelando la verdad con la cabeza en alto. Pensó en su trayectoria, en los años de carrera, en las batallas que enfrentó como mujer joven en un mundo lleno de prejuicios y expectativas. Pensó en cómo siempre logró mantener a su familia unida a pesar de la fama, los escándalos y las presiones externas. Y entonces sintió que esta nueva batalla, aunque dolorosa, no la vencería. Porque la fuerza de una madre nunca envejece. La fuerza de una abuela se multiplica sin límites, y la fuerza de una mujer que ha vivido tantas vidas nunca se extingue, sino que resurge para revelar la verdad. La indignación, el misterio y el secreto se unirían para mostrar la realidad. El capítulo avanzaba y el día también. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo la ventana de tonos anaranjados. Pero Angélica María seguía escribiendo, seguía ordenando ideas, seguía armando la historia que el mundo necesitaba escuchar. Porque cuando una madre decide hablar, cuando una abuela se levanta con el alma ardiendo, nadie puede detenerla. Si quieres seguir descubriendo la verdad detrás de las cámaras y los secretos de las grandes figuras, asegúrate de suscribirte a Secretos de la Fama para no perderte las próximas revelaciones de este y otros misterios que te dejarán sin aliento. La verdad, finalmente,